Bienvenidos a las prácticas de ingeniería de procesos de conformado con conservación de material. En estas prácticas vamos a realizar operaciones donde se va a transformar el material mediante procesos de deformación plástica. Es por ello que antes de ver estas operaciones vamos a echarle un vistazo a una típica curva de tensión-deformación. Si no aplicamos ninguna carga, ningún esfuerzo al material, nos encontraremos en el punto de origen. Una vez que empezamos a aplicarle una carga, ese material comenzará a deformarse. Se deforma de tal manera que si nosotros en este momento retiráramos la carga, ese material recuperaría su estado original. Se mueve en una línea donde el coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación es lo que se denomina el módulo de elasticidad o módulo de Young. Este módulo es característico de cada material. La tensión más elevada es la que nos va a definir ese límite de fluencia y es el que nos va a diferenciar la parte elástica, o sea, la zona elástica de la zona plástica. Si continuamos aplicando carga sobre nuestra probeta, se seguirá deformando, pero ya en un régimen elástico, hasta alcanzar pues, la máxima resistencia que soporta, pues, bueno, en este caso, nuestra probeta. Si en este punto que ya estamos en el periodo elástico, perdón, en el periodo plástico, retiramos la carga, la probeta recupera solo parcialmente su forma, teniendo una deformación permanente. Esta recuperación viene definida también por el módulo de elasticidad. Tiene la misma inclinación. Si continuamos aplicando tensión, llegará un momento en el que se produce una estricción de nuestra probeta y donde se concentrarán las tensiones, de tal manera que por eso se ve que hay una reducción de la tensión hasta el momento de rotura. Bien, teniendo en cuenta esta gráfica, podemos empezar a trabajar. Bien, este es el equipo que utilizaremos en la mayoría de nuestras prácticas. Es una prensa hidráulica a la cual, dependiendo del tipo de utillaje que nosotros le coloquemos, pues podremos realizar diferentes operaciones. En la parte inferior tenemos el motor hidráulico, que es lo que dará presión a través de unas mangueras o latiguillos al émbolo o pistón y que será el que tenga movimiento. En la parte superior veremos que tenemos una serie de finales de carrera, tendremos un final de carrera superior y un final de carrera inferior que será muy importante reglar correctamente antes de cada operación. A la izquierda podemos ver una pequeña llave que nos permitirá eliminar o desactivar lo que sería la pantalla de protección. En la parte izquierda tendremos nuestro panel de control. Aquí es donde nosotros podemos ver rápidamente dónde está la seta de emergencia y en la parte inferior pues tendremos una botonera que nos permitirá encender el equipo, tener un pequeño contador y realizar operaciones en automático o en manual. La única diferencia entre automático y manual es que cuando yo desactive el pedal, si está en automático subirá automáticamente y si está en manual se mantendrá en la posición en la que se encuentra en ese momento, es decir, no retornará. Esto es muy útil para arreglar inicialmente los finales de carrera y para ajustar todas las piezas previamente. En la parte inferior pues tendremos nuestro pedal de accionamiento que tiene un sistema de seguridad de tal manera que si no introducimos totalmente el pie dentro de la carcasa amarilla pues no permitirá accionar el pedal. Con esto nos aseguramos de que no se active accidentalmente. Las probetas que vamos a utilizar para la realización de las operaciones son de acero y de aluminio. En este caso tenemos un acero al carbono de 8 milímetros de espesor y un aluminio de 1,5. Adicionalmente hemos añadido una tercera probeta de aluminio de 6 milímetros de espesor. La primera de las operaciones que vamos a ver es la operación de punzonado. Esta es una operación mecánica que consiste en perforar una lámina normalmente metálica por medio de un perímetro, a través de un perímetro cerrado. ¿Vale? Este es un proceso que se realiza sin arranque de viruta y que se realiza en frío.
Para esta operación vamos a necesitar un juego entre punzón y matriz. Podemos tener diferentes juegos en función del diámetro que queramos obtener, ¿no? O de la geometría que queramos obtener. En este caso tenemos un punzón que es cilíndrico, ¿no? Que es circular, para obtener un agujero. Pero podríamos tener punzones con diferentes geometrías. Como se puede observar en la imagen inferior derecha, tenemos una matriz que mide 35,7 y un punzón de 35. Esta diferencia entre la matriz y el punzón es el juego, ¿vale? Hay un juego. Este juego es muy importante y ya veremos más adelante por qué. Este juego va a depender del material y del espesor que vayamos a cortar. En este caso, si tenemos una diferencia entre punzón y matriz de 0,7, tendremos un juego o una tolerancia de 0,35, ya que lo dividiremos entre 2 a lo largo del perímetro. El proceso de punzonado va a etapas diferentes. Una primera etapa de formación, una segunda de penetración y una tercera de fractura. En la parte inferior, en la imagen inferior, podemos ver la defectología típica de una pieza que ha sido punzonada y que iremos haciendo alusión a lo largo de las diferentes etapas. Vale, en la primera etapa, la etapa de formación, es donde el punzón, una vez que comienza a descender y entra en contacto con la lámina, empieza a aplicar esfuerzos. Esos esfuerzos originarán unas deformaciones que inicialmente serán elásticas y después pasarán a ser plásticas. Es en esta etapa donde se produce ese defecto de redondeo. Cuando el punzón sigue bajando, sigue descendiendo, entramos en la etapa de penetración, donde los filos del punzón y de la matriz penetran dentro del material y se producen las primeras grietas, se inician las grietas. Esta zona normalmente queda resaltada por una zona brillante que en la parte inferior vemos como una zona de bruñido, ¿vale? Está indicada como una zona de bruñido. Cuando el punzón sigue penetrando, esas grietas que se habían originado a uno y otro lado de la lámina se encuentran y por tanto se produce la separación del material. Es aquí donde vamos a ver cuál era la importancia de ese juego, de esa tolerancia entre punzón y matriz. Si tenemos, aquí a la derecha podemos ver dos imágenes. En la superior, cuando tenemos un juego o un juego insuficiente, y en la inferior cuando tenemos un juego excesivo. ¿Qué ocurre cuando tenemos un juego entre punzón y matriz insuficiente? Pues lo que ocurre es que las grietas que se generan en uno y otro lado no se encuentran, sino que se superponen. Esto nos va a originar una doble zona de bruñido y doble zona de donde vamos a ver claramente las zonas de fractura. Con esto normalmente vamos a tener una mayor precisión, pero vamos a tener también mucho más desgaste de nuestro punzón y nuestra matriz y vamos a requerir un mayor esfuerzo, le vamos a requerir un mayor esfuerzo a la máquina, al equipo que esté realizando la operación. Vamos a definir como juego adecuado, el más adecuado, cuando esas líneas de fractura que se inician desde el punzón y desde la matriz se encuentran. Eso digamos que sería el juego adecuado. Cuando tenemos un juego excesivo, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a requerir un menor esfuerzo por parte del equipo, vamos a tener también menor desgaste de nuestra matriz, de nuestra punzón, pero a cambio vamos a perder precisión en la operación y además nos van a aparecer unas rebabas excesivas. Es por esto que la definición o la importancia que tiene un correcto juego de punzón y matriz, una tolerancia adecuada. Previo a la operación de punzonado, es conveniente realizar un pequeño cálculo sobre los esfuerzos que me va a exigir esa operación y así ver si el equipo es capaz de realizarlo de una forma adecuada y sin mayor dificultad.
Antes hicimos una pequeña presentación del equipo, pero no vimos las características. Las características es que tiene una potencia hidráulica de 40 toneladas, es decir, podemos realizar operaciones de corte que nos exijan hasta 40 toneladas de presión. Para el cálculo de ese esfuerzo vamos a necesitar conocer la resistencia del material, el espesor del material y el perímetro de corte, y así calcular la fuerza que nos está exigiendo. Como hemos visto antes, vamos a utilizar un aluminio y un acero. La resistencia, bueno, tomando valores medios, podemos definir como que la resistencia de aluminio es de unos 30 kg por milímetro cuadrado y para el acero de 45. El diámetro del punzón que vamos a utilizar es de 17 milímetros de diámetro. Y el espesor, pues ya lo vimos antes, era de 1,6 y 6 para el aluminio y de 8 para el acero. Con estos datos vamos a proceder a realizar el cálculo de la fuerza que nos va a exigir, aunque viendo las características vamos a hacerlo para el material más restrictivo, que en este caso es el acero, ya que tiene una mayor resistencia de material y un mayor espesor. Si puede hacerlo en el acero, pues no tendremos problemas para el aluminio. Lo primero que vamos a hacer es calcular el perímetro. Hemos dicho que nuestro punzón tiene 17 milímetros de diámetro, pues calculamos el perímetro. Y a continuación, pues vamos a calcular las toneladas multiplicándolo ese perímetro por los 8 milímetros de espesor y por los 45 kilogramos por milímetro cuadrado. Eso nos da un valor de 19,2 toneladas. Teniendo en cuenta que nuestro equipo tiene 40 toneladas de presión, podríamos realizar la operación sin mayor inconveniente. Pero ¿qué ocurre si los esfuerzos fueran mayores que la capacidad de nuestro equipo? Pues bueno, en estos casos también existen diferentes soluciones cuando, aunque no lo supere, pero está muy cerca o está cercano a valores límites del equipo. Existen punzones con diferentes geometrías que nos van a facilitar ese proceso. ¿Por qué nos lo facilita? Porque el corte no lo realiza en una misma etapa, sino que es un corte progresivo, ¿vale? El punzón va penetrando progresivamente y así va facilitando lo que es la penetración del mismo y no requiere toda la potencia al mismo tiempo, todo el esfuerzo al mismo tiempo. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño vídeo donde se va a utilizar el equipo. Previamente se va a colocar el punzón a través de una tuerca sobre el émbolo que va a hacer el movimiento de bajada y en la parte inferior se sujetará la matriz. Es importante, como hemos visto, colocar y alinear correctamente el punzón y la matriz. Si no están correctamente alineadas, podemos encontrarnos que nos aparezcan esos defectos de rebaba y de bruñido mucho más acusados en unas zonas del corte que en otras. También será importante definir correctamente los finales de carrera, no exceder de los mismos. Aquí vemos cómo se coloca el punzón en la tuerca y esta la atornillamos, la enroscamos sobre el émbolo. En el utillaje inferior vamos a colocar la matriz. Y la fijamos correctamente. Encendemos el equipo. Y ahora en modo manual pulsamos el pedal y hacemos bajar. Nos aseguramos de que está bien alineado tanto el punzón con la matriz y fijamos en esa posición firmemente nuestro utillaje.
Ahora se ha colocado la máquina en modo automático y vemos cómo el émbolo sube automáticamente. Si lo ponemos en manual es mucho más cómodo para colocar lo que serían los finales de carrera. Una vez que tenemos bien fijados los finales de carrera, podemos continuar con la operación. Aquí vemos esta es la pantalla de protección y con la llave podemos activarlo y desactivarlo para mayor comodidad de trabajo. Ese cassette que acabamos de ver es el extractor. Eso nos va a ayudar a una vez que hemos realizado la operación de punzonado, extraer el punzón de nuestro material. Ahí hemos extraído el material de nuestro punzón. Vamos a pasar a perforar nuestra lámina de aluminio de 1,5 milímetros de espesor. Por último, vamos a proceder al aluminio de 6 milímetros de espesor. Hay que tener una serie de consideraciones antes de proceder al punzonado. Por ejemplo, para proteger nuestro punzón es importante no perforar planchas que tengan un espesor mayor al diámetro del punzón. También hay que tener una serie de consideraciones a la hora de colocar la lámina y de cómo colocar el extractor, porque en la operación de extracción es la forma más habitual en la que podemos romper el punzón. Bien, aquí vemos dos de los retales de nuestras operaciones de punzonado. Aquí a la izquierda vemos el de aluminio y a la derecha vemos el de acero. Vemos claramente o podemos diferenciar con bastante acierto cada una de las zonas o de la defectología típica de la operación, donde vemos un redondeo, una zona brillante de bruñido, una línea de fractura y por último, bueno, un poco más difícil de ver, sería la rebaba. A la izquierda podemos ver cómo prácticamente las líneas de fractura del punzón y de la matriz se encuentran. Entonces, en este caso tendríamos un juego entre punzón y matriz que era el adecuado. Sin embargo, para el acero vemos que al tener un mayor espesor nos aparece una doble zona de fractura y una doble zona de bruñido. Esto es lo que habíamos definido anteriormente y que bueno, tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Como inconveniente es que íbamos a requerir un mayor esfuerzo por parte de la máquina y además íbamos a tener un desgaste mayor de nuestro punzón y nuestra matriz. Este mismo defecto podemos encontrarlo tanto en la pieza como en el agujero, pero en orden inverso. En la izquierda tenemos una imagen de la operación de punzonado de la lámina de 1,5 milímetros de espesor. En este caso es algo más difícil de detectar esa zona de bruñido y de fractura, pero sí que vemos fácilmente las zonas de redondamiento. La siguiente operación que vamos a ver es la operación de cizallado. La operación de cizallado es muy parecida a la operación de punzonado, solo que no va a ser a lo largo de un perímetro cerrado, sino que será a lo largo de un perímetro abierto. En él también nos vamos a encontrar
lo que aquí definen como un claro, que es ese juego entre punzón y matriz que habíamos visto antes. Y la operación también la vamos a poder, diferenciar diferentes etapas en ella. Una primera etapa de formación, una segunda de penetración y una última de fractura. Si tenemos una imagen lateral de la cizalla, en este caso vemos que el corte no se produce en toda su longitud al mismo tiempo, sino que es un corte progresivo. ¿Vale? Esto nos va a ayudar a cortar, bueno, láminas de mayor espesor con menor esfuerzo. Aquí tenemos una imagen de el utillaje que vamos a emplear. La parte que vemos aquí, esta zona de aquí, ¿vale? Sería lo que subiría y bajaría. Esta es la parte móvil y esta sería la parte fija. Hay una pequeña diferencia entre ellos, que es lo que hemos denominado como juego. Adicionalmente tiene una serie de tornillos, bueno, en el utillaje en sí tiene diferentes partes que nos pueden facilitar pues la colocación de las piezas. Bien, en la imagen de la izquierda podemos ver un esquema del utillaje que vamos a emplear para la operación de cizallado. Vemos cómo tiene acoplado una tuerca que enroscaremos en el pistón, que será la que le dé movimiento a la parte móvil de la cizalla. Vamos a proceder a ver ahora la operación. Primero hacemos encender el equipo, le armamos y ahora ponemos en funcionamiento el motor hidráulico. Al igual que hicimos antes, lo primero que tenemos que hacer es ajustar correctamente los finales de carrera. Una vez que lo tenemos bien definido, lo ponemos ya en modo automático. Colocamos correctamente el último y procedemos a realizar el corte. Vamos a ver ahora la misma operación, pero en la lámina de aluminio. Ponemos la tapa protectora y procedemos a realizar el corte. Aquí vemos una de las pletinas que hemos cortado con la operación de cizallado. En ella también podemos diferenciar pues aquí vemos una zona de bruñido y aquí vemos la zona de fractura. Aquí podemos observar las diferentes operaciones que hemos realizado sobre los diferentes materiales. Tenemos nuestra lámina de acero a la que le hemos realizado diferentes operaciones de cizallado y dos operaciones de punzonado. Nuestra lámina de aluminio con las operaciones de cizallado y una operación de punzonado. Y aquí tenemos la lámina de aluminio de 6 milímetros de espesor con una operación de punzonado. La siguiente operación que vamos a ver es una operación de cizallado, pero en este caso a 90 grados.
El proceso es muy similar al proceso de cizallado que hemos visto anteriormente, tiene las mismas etapas y en este caso lo único que cambia es la geometría de nuestro punzón, que en este caso tiene 90 grados. También vamos a tener un corte progresivo, lo que nos va a facilitar, pues bueno, vamos a poder cortar mayores espesores o con una mayor facilidad. En la imagen superior izquierda podemos ver un esquema del utillaje y en la imagen inferior izquierda podemos ver ya el utillaje montado en nuestro equipo. En él vemos cómo a través de una tuerca fijamos nuestro punzón, que tiene esta geometría, al émbolo pichón, que será el que le dé el movimiento vertical. En la parte inferior del utillaje podemos ver que tenemos diferentes reglas que nos van a permitir ajustar de una forma más precisa la medición del corte. Este corte es muy habitual previo a procesos de plegado, ya que nos va a generar unos cortes que una vez que los pleguemos a 90 grados, pues se van a alinear perfectamente. Ahora vamos a ver el proceso. Lo primero que hacemos en este caso es ajustar las reglas para medir las dimensiones del corte que queremos realizar. Una vez que lo tenemos preparado, encendemos nuestro equipo. Bajamos la pantalla de protección o desactivamos la protección. En algunos casos es importante o es necesario, más que importante, desactivarlo, ya que de otra forma no podríamos realizar la operación. Por eso nos permite la llave cancelar esa protección. Como siempre es importante regular correctamente los finales de carrera. Una vez que lo tenemos ya regulado, colocamos el equipo en modo automático y procedemos a la realización del corte. En este caso estamos cortando las láminas de 1,5 milímetros de espesor de aluminio. La siguiente operación que vamos a ver es la operación de plegado. A la izquierda vemos un pequeño esquema del utillaje que vamos a utilizar y a la derecha vemos el utillaje montado ya en nuestro equipo. Este utillaje, como todo, se compone de una matriz y un punzón. Pero en este caso la matriz, como veis, tiene dos tipos de entalle, una de mayor tamaño y una de menor tamaño. ¿Cuándo vamos a utilizar uno u otro? Pues va a depender del espesor del material que vayamos a emplear. En este caso lo tenemos preparado para hacer pliegues a 90 grados. Sin embargo, la matriz tiene un hueco que no está a 90 grados, sino que está a 88. ¿Por qué está a 88 grados? Porque como vimos en la curva al inicio del vídeo, va a aparecer lo que hemos denominado una recuperación elástica. Hay una recuperación elástica o spring back y por lo tanto nosotros, si queremos un pliegue a 90 grados, necesitaremos darle un pliegue un poco mayor. Es decir, lo vamos a llevar a 88 para que cuando recupere tenga 90. Es decir, ya estamos viendo que nos podemos encontrar diferentes problemas a la hora de realizar una operación que a priori parece sencilla. Problemas, por ejemplo, con eso, ¿no? Con esas tolerancias dimensionales que se nos exijan o con marcas o roturas, como podemos ver que nos aparezcan grietas en las zonas que hemos plegado. Bueno, podemos diferenciar tres tipos de plegado. Así rápidamente podemos ver que existe un plegado que vamos a denominar plegado parcial o plegado al aire, donde la matriz no va a llegar hasta el final del recorrido y que nos va a permitir, pues bueno, obtener diferentes ángulos. ¿Cuál es la dificultad de este tipo de plegado? Pues que vamos a necesitar controlar o conocer muy bien cuál va a ser la recuperación elástica y controlar de una forma mucho más precisa lo que es la bajada del émbolo, ¿no? De nuestro punzón. El segundo es el que vamos a utilizar nosotros, que es el plegado a tope, donde vamos a llegar hasta el final del recorrido, pero sin hacer mayor presión.
Y el último sería el acuñado, donde no solamente vamos a llegar hasta el final del recorrido, sino que una vez que lleguemos vamos a seguir presionando con el fin de disminuir esas tensiones que se producen de compresión y de tracción en el interior y exterior de la pieza y así disminuir la recuperación elástica. Este tipo de plegado tiene sus dificultades. Lo primero que nos vamos a encontrar es que vamos a necesitar una matriz y un punzón diferente para cada ángulo que nosotros queramos obtener. Y además esto requiere de equipos mucho más robustos, ya que vamos a necesitar aplicar, como vamos a ver a continuación, una fuerza mucho mayor. El plegado al aire, bueno, tiene sus pros y sus contras. La mayor ventaja que tiene es que nos va a permitir realizar operaciones pues, de diferentes tipos con diferentes tipos de ángulo de pliegue con un único equipo. Sin embargo, vamos a necesitar ser mucho más preciso y controlar el spring back y la bajada del émbolo. Y por último, pues bueno, tenemos una operación intermedia que es la que vamos a realizar. Aunque no vamos a hacer cálculos de fuerza para realizar la operación de plegado, sí vamos a ver un poco cómo se comporta nuestro material dependiendo del ángulo de plegado que le estemos dando. Bien, aquí tenemos una gráfica donde vemos el ángulo de plegado y la fuerza que estamos necesitando. En esta gráfica hemos diferenciado tres zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. El punto inicial es cuando está a 180 grados, es decir, nuestra plancha, nuestra lámina está totalmente recta, está a 180 grados. Y lo primero que observamos es que necesitamos un valor para iniciar esa deformación. Es decir, ese valor nos lo va a dar el límite de fluencia, ¿no? Una vez que ya nosotros superamos ese valor, entramos en la zona de deformación plástica y deformamos nuestro material. Si no, cuando retiráramos la fuerza, pues con la recuperación elástica volvería a su estado inicial. Bien, en la zona 1 vemos que una vez que superamos ese valor de fuerza, aumenta básicamente prácticamente hasta los 135 grados, donde tenemos un máximo. A partir de ahí, la fuerza desciende hasta llegar a los 100 grados aproximadamente. La zona 2 es donde para conseguir esos 90 grados necesitamos una fuerza superior a la de los 130, ligeramente superior, ¿vale? Necesitamos un poco más de fuerza. Esa fuerza para llegar a esos 90 grados es lo que se denomina como la fuerza necesaria. Si seguimos presionando, la pieza puede seguir cambiando, puede seguir doblándose un poco más de 90 grados. ¿Vale? Eso sería la zona 2. Por último, la zona 3 es si seguimos aplicando fuerza, volvemos de nuevo a los 90 grados. Esta fuerza es aproximadamente pues, unas 6 veces mayor que la fuerza para conseguir los 90 grados. Esta zona, ¿vale? Ahora lo que podemos identificar con las regiones 1, 2 y 3, lo que sería el plegado al aire o el plegado parcial, un plegado a fondo o un acuñado o estampado, que se correspondería con la zona 3. Vemos como en la zona 1 nos requerimos una menor fuerza, en la zona 2, que sería la zona de plegado a fondo, que es la que vamos a utilizar nosotros, tenemos una fuerza intermedia y si queremos llegar al acuñado, pues bueno, necesitamos una fuerza que será 6 veces superior, aproximadamente 6 veces superior. Esto conlleva a equipos más robustos. Ahora vamos a ver la operación de plegado. Al igual que las operaciones previas, encendemos el equipo de la misma forma, colocamos la tapa de seguridad, ajustamos los finales de carrera y ahora ya la podemos poner en modo automático.
Vamos a cambiar la zona de utillaje que vamos a utilizar para hacer el pliegue de la lámina de aluminio de 1,5 milímetros. De nuevo tenemos que regular los finales de carrera. Ajustamos también el final de carrera superior para facilitar el posicionamiento. Y una vez que lo tenemos todo listo, procedemos a la operación de plegado. Aquí vemos el resultado en algunas de las piezas. Vemos cómo en la pieza superior, pues bueno, se ha conseguido un pliegue aproximadamente de 90 grados. En las imágenes inferiores, pues se aprecian unas marcas. Vamos a ver si podemos identificarlas. ¿Veis estas marcas? Estas marcas son típicas de los apoyos donde ha estado sobre la matriz, en contacto con la matriz. También podemos observar cómo, bueno, aquí en este agujero, pues vemos que en la parte más exterior, al estar, es una zona que está a tracción, pues se han iniciado unas pequeñas grietas, mientras que la zona interior, donde confluyen las líneas, pues ahí están unas zonas de compresión, ¿no? La zona interior es de compresión y la zona más exterior está a tracción. Estos son defectos típicos de que muchas veces, bueno, necesitamos evitar. Hay utillajes o hay técnicas que nos facilitan o nos disminuyen estos defectos.
en las piezas de aluminio pues podemos ver prácticamente lo mismo, ¿no? En la parte inferior derecha vemos la lámina o la plancha de aluminio de 6 milímetros, donde sí que se ve que en la zona exterior pues bueno, se han iniciado las grietas y vemos que en la zona interior pues hay una zona de compresión. También vemos que en la lámina de 1,5 milímetros, en las zonas que hemos plegado se han abierto unas grietas muy grandes. ¿De acuerdo? Vemos aquí cómo se aprecian unas grietas de un mayor tamaño. Esto puede ser debido a que la dirección del grano de laminación de esta plancha está en la misma dirección en la que hemos producido el pliegue. Y esto hace o facilita que se generen estas grietas. Por lo tanto, también es importante conocer la dirección del grano, de la dirección de laminación de ese material para evitar producir el pliegue en esa misma dirección y así evitar este tipo de defectos. El último proceso que vamos a ver es el curvado, ¿vale? Para ello vamos a utilizar una curvadora manual a través de rodillos. Estos 3 rodillos, bueno, aquí en esta imagen podemos ver nuestro equipo. Aquí a la derecha vemos los pedales y dependiendo del pedal que pulsemos, los rodillos girarán en un sentido o en otro. Con esta palanca superior, pues vamos a ir bajando este rodillo central de tal manera que podemos ir añadiendo presión y aumentando el radio de curvatura, ¿vale? Perdón, disminuyendo el radio de curvatura. Sobre estas 3 poleas, pues se pueden colocar diferentes utillajes. Se pueden colocar diferentes utillajes como los que vemos aquí, dependiendo si vamos a plegar un tubo, vamos a plegar un tipo de perfil concreto. Y adicionalmente, si tenemos aquí unos rodillos laterales, nos pueden permitir hacer este tipo de espirales. A continuación, vamos a ver un proceso de curvado. Aumentamos la presión y le damos en el sentido contrario. Bajamos la polea central y volvemos a ir en el sentido contrario. Y terminamos nuestro proceso. Y aquí finaliza las prácticas de la asignatura de Ingeniería de Procesos de Conformado con conservación de material. Un saludo.